Personas que han mentido en su currículum, ¿cómo les va? La hermana de un amigo mintió completamente sobre un título y experiencia de trabajo en la industria hotelera. Cada una de sus afirmaciones era una completa patraña de cuento de hadas. Consiguió un trabajo y en 2 años era la subdirectora de un hotel muy grande y muy bonito. Descubrieron que había mentido sobre su título y la degradaron. Inmediatamente se fue a la competencia y consiguió un trabajo porque tenía experiencia. ¿Alguna idea de por qué se molestaron en comprobarlo después de 2 años trabajando allí? He visto que ocurre solo porque se baja la guardia, y se dice algo equivocado con la persona equivocada alrededor. Esa persona sospecha y empieza a husmear. Cuando era más joven mentí mucho para conseguir mi primer trabajo de verdad. Lo adorné todo, desde mi puntuación final con mi título, hasta la experiencia laboral que había tenido anteriormente. Muchas verdades estiradas o completas mentiras. Pero estaba desesperado. No tenía dinero, nada de valor salvo un coche viejo, y había solicitado 60 puestos de forma honesta y había recibido 60 rechazos. El trabajo estaba a horas y horas de distancia en una ciudad diferente, así que sabía que tendría que mudarme para conseguirlo y pensé, ¿por qué no? Nadie me iba a conocer allí, podría salirme con la mía, probablemente. Fue brutal. El lema Keep Calm and Carry On podría haber sido mi pan de cada día. Durante unos meses me vi muy superada, pero no dejé que eso me detuviera. Hice preguntas, observé y aprendí todo lo que tenía que aprender, y trabajé muchas horas sin quejarme. Fui el típico que siempre decía que sí cuando el jefe me pedía algo. Formación, voluntariado, seguimiento de los empleados más experimentados. Lo hice todo. Cuando dejé ese trabajo, ya tenía todas las habilidades que necesitaba para el siguiente. Nunca recomendaría mentir para un puesto de alto nivel, pero puedo decir que al poner el pie en la puerta de mi primer trabajo senté las bases para el siguiente. No estaría donde estoy hoy si no lo hubiera hecho. Era el año 1993, y necesitaba un trabajo de verano mientras estaba en la universidad. Mentí completamente cuando me preguntaron si tenía experiencia en informática y si dominaba el WordPerfect. En mi cabeza decía, ¿qué es eso? Pero en voz alta decía, claro, cuando conseguí el trabajo. Recepción de oficina. No sabía encontrar el interruptor de encendido del ordenador. Ese verano aprendí un montón de programas informáticos, y terminé instalando una base de datos, y llenándola con unos 700 expedientes de estudiantes. También envié mi primer correo electrónico. Cuando me gradué, convertí ese trabajo en un puesto de secretaria temporal, del que me ascendieron a un puesto de trabajo a tiempo completo en RRHH, y después me ascendieron 2 veces antes de dejarlo para vivir en una furgoneta. No es mentira. Así que supongo que lo hice bien. Amigo, tu vida suena interesante de cojones. Gracias. Realmente lo dejé y no me quedé sin hogar ni nada, solo quería tener una furgoneta por un tiempo. Alquilé mi apartamento mientras estaba fuera. Además, conocí a un chico justo antes de irme que se vino conmigo en el viaje. Recorrimos Norteamérica en coche. Nos casamos en Las Vegas a las 2 de la madrugada, pero no en la furgoneta porque no cabía. Nos divorciamos, nos mudamos a Tailandia, volvimos a mudarnos, conseguimos más trabajo, más escuela, más trabajo, y luego nos fuimos a la India hace unos 18 meses. Conocí a un chico, volé a casa con él y me quedé con él durante 6 meses. Recorrimos juntos Vietnam en moto y ahora llevo 4 meses viviendo en una cabaña de bambú y hojas de plátano en una playa de la India. He empezado a hacer yoga. Trabajo para una empresa creativa del sueño, e incluso después de haber trabajado durante 20 años en el sector en varias empresas muy conocidas y de tener un nombre bastante reconocible, hicieron una comprobación de antecedentes realmente exhaustiva que incluyó que mi madre, que vive en otro continente, sacara mi certificado de estudios de la pared del comedor para escanearlo y ponerse en contacto con mi universidad. En el último año hemos perdido a unos 5 candidatos por no haber superado la comprobación de antecedentes, y a menudo es su título sobre lo que mienten, lo que resulta extraño cuando el trabajo ni siquiera lo requiere, ya que se trata de un puesto artístico en el que contratamos en función de la calidad del portafolio. Nunca entenderé por qué es tan importante mostrar este certificado, cuando te contratan basándose en tus habilidades reales, a menudo adquiridas a través de la experiencia laboral, o en tu talento. Tengo 2 títulos científicos legítimos, los certificados están en algún lugar en una carpeta. Si no tuviera los títulos, no habría conseguido mi primer trabajo en este sector. Mi universidad estaba justo al lado de sus oficinas, así que podían hacer una comprobación fácil. Pero ahora, después de más de 10 años de trabajo, diría que utilizo el 5% de los conocimientos que adquirí en la universidad, mientras que el 95% es la experiencia que he adquirido en el trabajo y el talento para escribir.
En realidad, no se trata del título, sino de qué otra cosa estás adornando en tu currículum. Comprobamos los antecedentes en todos los niveles, incluso cuando es importante, como en el caso de los recién licenciados, pero si te pillan mintiendo en cualquier nivel, no podemos contratarte. ¿Y por qué? ¿Quién sabe en qué más has mentido? Por eso creo que es muy raro mentir. La mayoría de nuestros puestos se basan en las maquetas y las listas de créditos. Si tienes eso y tienes habilidades demostrables, a nadie le importa si fuiste a Juilliard o no. Mentí en mi currículum sobre que sabía programar en PHP, MySQL, etc. Sabía lo básico de PHP y programación, pero nunca trabajé realmente con MySQL fuera de la creación de una base de datos básica. No tenía ni idea de cómo trabajar con él. El presidente de la empresa me pidió que escribiera un programa. Estaba completamente perdido. Acabé aprendiendo sobre la marcha, con mucha lectura, prueba y error, y una semana después tenía algo que funcionaba. Ese marco de trabajo se convirtió en un proyecto de 7 años de construcción de un conjunto masivo de herramientas utilizadas ampliamente por alrededor de 40 personas hoy en día, y ahora es crítico para el negocio. Soy totalmente autodidacta y esa mentira terminó obligándome a aprender no solo PHP, MySQL y demás, sino un montón de otras cosas como resultado de que mi conocimiento creció, y empecé a integrar un montón de sistemas, algo que nunca habría pensado que podría hacer. Ahora gano el triple de lo que ganaba hace 7 años y medio. La gente como tú es la razón por la que el software apesta. Una afirmación un poco atrevida, ya que no has visto nada de mi trabajo. Mi amigo y yo falseamos las referencias durante años. Usábamos nuestros nombres reales pero posiciones falsas. Me llamaban, oye, si alguien te llama para hablar de mí, tú eres el gerente de SIF, y yo hice un gran trabajo, y solo lo dejé para volver a la universidad o alguna meuda por el estilo. Yo le hacía las mismas llamadas. A los dos nos despidieron muchas veces. Lo curioso es que nunca nadie llamó a ninguno de los dos, y ambos conseguimos numerosos trabajos con nuestras referencias falsas. Al salir de la universidad estaba teniendo algunos problemas para conseguir trabajo en mi campo sin ninguna experiencia profesional, ingeniero de software. Una empresa se puso en contacto conmigo diciendo que tenían un programa para formarme y luego ayudarme a encontrar un trabajo. Estaba un poco desesperado, así que acepté la garantía de un trabajo. Me alojaron en un apartamento de 3 habitaciones con otros 5 chicos para un programa de formación de 10 semanas. Las primeras semanas no fueron tan malas. Aprendí cosas que nunca me enseñaron en la escuela. Alrededor de la 5ª semana, la realidad se impuso cuando nos dijeron que iban a arreglar nuestros currículos. El resto de la formación consistiría en enseñarnos a mentir de forma convincente sobre los 4 años de experiencia que ponían en nuestros currículos. Tuvimos que aprender a hablar de empresas y proyectos de los que formábamos parte, pero ninguno de ellos existía realmente. Cuando lo hicimos lo suficientemente bien, empezaron a concedernos entrevistas de trabajo. Acabé consiguiendo un trabajo y le confesé a mi jefe que había trabajado durante un año, lo que iba en contra de mi contrato con el centro de formación, pero que se jodan. Trabajé ahí un año más y lo dejé por razones no relacionadas y ahora trabajo en otro sitio. Era muy poco claro y lo odiaba, pero me dio un trabajo y lo utilicé como experiencia para conseguir otro. Así que supongo que las cosas van bien. Sin embargo, 410 no lo recomendaría. No puse un título falso ni nada por el estilo, pero definitivamente mentí en mi currículum. Me inventé cargos falsos en los trabajos que tuve, diciendo que era director de oficina cuando era literalmente la única persona en toda la oficina. Dije que tenía experiencia en el uso de programas informáticos que no había utilizado nunca. Dije que era licenciado en bienes raíces, a pesar de que nunca había tomado los exámenes para obtenerla. Tomé las clases, pero nunca tomé el examen para obtener la licencia, etc. Ayer cumplí un año y mis jefes decidieron ascenderme oficialmente a gerente, me dieron un aumento de sueldo, y luego me dieron la aprobación para seguir adelante, y contratar a un asistente PT para ayudarme a hacer mi trabajo. Así que diría que las cosas van bastante bien. A veces lo mejor es fingirlo hasta conseguirlo. Debido a un despido inesperado, en 1998 tuvimos que trasladarnos a la ciudad natal de mi esposa de entonces. Un amigo de ahí me habló de un puesto de trabajo en RRHH en una gran empresa de buques de alta mar que estaba seguro de que podría conseguir. Este amigo era director de RRHH en otro lugar y, con su ayuda, adorné mi currículum. Hice hincapié en mi experiencia en la marina, y estudié un libro de texto de RRHH para memorizar algunos términos, procesos y demás relacionados con los RRHH. Conseguí la entrevista, les encanté y me ofrecieron el trabajo el mismo día. 19 años más tarde, he trabajado en 4 empresas extranjeras diferentes en varios puestos, aumentando mi salario con cada movimiento, y ahora tengo un buen puesto de gestión de 6 cifras, todo ello basado en un currículum de mierda que nunca habría resistido un escrutinio serio.
En mi círculo de amigos de los años 90 había un tipo. Llamémosle Dave. Dave era molesto y una especie de niñato de 20 y pocos años que trabajaba en EG Software como simple cajero a tiempo completo. Olvidé por qué se juntaba con nosotros, pero lo hacía. A menudo era el primero en entrar borracho y en reunirse. Empezaba la moda de la informática, y algunos amigos del círculo empezaron a conseguir trabajos de informática con sueldos enormes. En aquel entonces, era una especie de locura. Dave decidió subirse al carro y ser un informático. Solo que no era muy inteligente ni alguien conocido por su capacidad de planificación. Pero se las arregló para conseguir un trabajo muy bien pagado como técnico superior de redes. No sabía nada de redes. Estaba total y absolutamente sobrepasado. Su currículum era un 110% de mentiras. Afirmaba tener un título en ciencias de la computación y nunca fue a la universidad. Tenía todo el abecedario de certificaciones. Afirmaba que había tenido trabajos que nunca habían existido, y si se sumaba la experiencia, debía haber obtenido su título a los 10 años. Le dijimos que era una mala idea, nos encogimos de hombros cuando aplicó a los lugares, y ahogamos un grito cuando consiguió un trabajo que pagaba $60,000 cuando eso era mucho más dinero de lo que es ahora. Luego hicimos apuestas sobre cuándo sería descubierto y despedido. Nunca ocurrió. Una de las primeras cosas que hizo fue alegar que sus certificaciones necesitaban ser renovadas. Así que le enviaron a clase y finalmente se certificó. Ahora tenía certificaciones. La empresa fue comprada y él se trasladó ahí, recibió una gran bonificación y dijo que quería volver a estudiar. Le pagaron 2 años de matrícula, creo, antes de que le despidieran con una gran indemnización. Consiguió un trabajo en el que ganaba aún más como arquitecto de software, o alguna tontería parecida. Consiguió su título, siguió saltando de un trabajo a otro, y finalmente, después de poco más de 6 años, ya no tenía que inventarse nada. Estábamos furiosos, por supuesto. No solo fingió hasta que lo consiguió, sino que era el peor tipo de persona para tener éxito. Los que trabajaban con él decían que era insufriblemente engreído, ridículamente incompetente y que se dedicaba a hacer la vista gorda constantemente. Hacía amigos y jugaba al golf con los directivos, se codeaba con los funcionarios electos y se juntaba con celebridades del deporte. Vivía en un condominio ridículamente caro, conducía Audis a medida y se jactaba de todo ello. En algún momento, alrededor de 1999, desapareció. No como persona desaparecida, sino que dejamos de oír hablar de él. He oído todo tipo de rumores, como que se acostó con la mujer de algún director general, que se hartó y se volvió hippie o que se mudó a la costa oeste después de matar a un grupo de niños en una furgoneta mientras conducía borracho. Sin embargo, suenan más como finales deseados que como reales. No puedo buscarlo en Google porque su nombre es casi tan común como John Smith. ¿Alguna vez has mentido para conseguir un empleo? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.